'Cause I am happy on this island, wanna be my fatherland. I don't ever want to leave. I'm in a Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra interconsulta. Estamos al aire porque es martes, es el día más saludable de la radio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están con este clima de agosto? Agosto saben que es un mes tremendamente inestable, en donde hay que cuidarse, hay que cuidar de las altas y las bajas de la temperatura. Ya saben de que el que pasa agosto dice que pasa el año. Así que vamos a ver si pasamos este mes de agosto. Tomar un té de ruda, esas cosas. Ustedes saben que yo no conseguí ruda, no conseguí nada, así que bueno, espero que este año me vaya muy bien, porque el primer año que no tomo nada. Pero debe ser que por algo es. No, pero me gustó a mí lo de la onda esta de la caña con ruda. Vi en todo lado que estaba como buenísimo, tope, el tema de tome caña con ruda, que le va a hacer muy bien. Bueno, yo no tomé ni caña ni ruda. Así que si usted lo hizo, después me cuenta sus experiencias. Saben que tenemos opciones para comunicarnos a través de las redes sociales. Tenemos nuestra fanpage en Facebook. Ustedes ahí pueden ver programas que hayan pasado. También pueden ver las noticias durante toda la semana, qué es lo que está pasando en materia de salud y qué es lo que va a pasar, o si quieren saber, por ejemplo, dónde tienen los trailers sanitarios, también lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Interconsulta en Facebook. También estamos en Instagram como Interconsulta Salud. También hemos puesto a partir de esta semana nuestro canal de YouTube, en donde está mi nombre, Roxana Bazán Pérez, para que ustedes los puedan seguir, y vamos a ir cargando ahí los programas para que puedan repetirlos, y de esa manera ustedes puedan decir, ay, mira, me interesó tal o cual programa, quiero saber cuál es la profesional que habló de tal o cual tema. Lo pueden hacer y verlo a través de nuestro nuevo canal de YouTube. Espero que tengan una buena semana, que disfruten de estas temperaturas. Como les digo, es un mes inestable. Vamos a tener altas y bajas de temperatura, mañana frías, por ahí siestas, tardes calurosas, pero lo cierto es que vamos a seguir con estas bajas y altas de temperatura por lo menos hasta pasado el mes de agosto. Espero que ustedes tengan una buena jornada, como siempre les digo. Mi queridísimo compañero Carlos Cardona, quien está del otro lado y me acompaña cada martes, haciendo la hora más saludable de la radio. Hoy tenemos muchos temas para hablar, es la semana de la lactancia materna, es un tema que nos interesa y muchísimo, pero también vamos a estar hablando ya en minutos nada más con una persona muy, pero muy especial que ha venido a visitarnos desde Estados Unidos, de Minnesota, el doctor Eric Carter, para hablar y pensar en salud desde las ciencias sociales en el contexto de Tucumán, algo muy, pero muy interesante que lo traen a través del CONICET. Y vamos a hablar también con Laura Cordero, quien es investigadora del CONICET, especialista en temas de salud pública, de nutrición y de distribución especial de fenómenos sanitarios. Ella es quien nos va a presentar a Eric Carter en esta jornada tan importante que van a tener en el día de mañana. Porque mañana, de 9 a 11 horas, en la Honorable Legislatura de Tucumán, se va a desarrollar esto que se llama Pensar en Salud desde las Ciencias Sociales en el contexto de Tucumán. El conferencista va a ser el doctor Carter, y es importante conocer muchas enfermedades que se han dado en nuestra provincia, pero de qué manera se han logrado erradicar. Por ejemplo, ¿cómo se erradicó el paludismo en Tucumán? Es muy, pero muy interesante conocerlo, cuáles fueron los impactos sociales de la pandemia, de este famoso COVID que hemos vivido todos, y qué rol juega el capital social cuando se habla de la salud colectiva. Ya en segundos nada más vamos a estar hablando con Laura Cordero, que es, como yo les decía, ella es del CONICET, son quienes organizan esto tan interesante que, como les decía, se llama Pensar en Salud desde las Ciencias Sociales, pero en este contexto de Tucumán. Ya nos encontramos con Laura Cordero, bienvenida a nuestro programa. Roxana Bazán te saluda, muy buenas noches, Laura. Hola Roxana, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Bueno, doctora, la verdad que siempre es interesante hablar con usted de todos los temas que venimos tratando. Les reitero a la audiencia que es investigadora del CONICET, ella es especialista en temas de salud pública, en nutrición, pero también en distribución espacial de fenómenos sanitarios. Nos va a visitar el doctor Eric Carter. Contanos quién es Eric Carter, por qué viene a Tucumán y por qué surge esta temática para tratarla en la legislatura tucumana.
¿Cómo andas, Roxana? Mira, bueno, te cuento, Eric es un investigador y académico de Estados Unidos que conoce en bastante profundidad nuestra provincia. Digamos que ya hace 20 años transita por Tucumán, conoce todos los lugares típicos, eh, y no solamente desde el punto de vista académico, sino también ya tiene vínculos con nuestra provincia, con investigadores y tiene un interés particular por la región. Él ya hace más de 20 años que viene estudiando temas que tienen que ver con salud y salud pública, no solo en el contexto argentino, sino en el contexto latinoamericano. Y bueno, en uno de esos viajes de él, hace alrededor de 10 años, estuvo con una beca de investigación dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y es donde nosotros nos conocemos a partir de un curso que yo tomé de él cuando estaba haciendo mi doctorado. Y bueno, estos vínculos surgen también en las interacciones que hay entre instituciones académicas, entre la facultad, CONICET, y hemos logrado sostener este vínculo, y es a partir de eso también es que durante la pandemia surge esta posibilidad o el interés entre los dos de ver cómo iba presentándose ese fenómeno en nuestra provincia, y más teniendo en cuenta la vasta trayectoria de Eric en estos temas y la mirada particular que él tiene, que va más allá de pensar en la salud en términos biológicos o en términos individuales, de que una persona se enferma por cuestiones particulares, sino que avanza hacia cuestiones que tienen que ver con el entorno en el que nosotros vivimos y cómo las personas crecen y se desarrollan en sus contextos en donde viven. Y fue ahí que empezamos a trabajar de manera conjunta, y es una línea de trabajo que venimos desarrollando hasta la actualidad. Así que, bueno, por suerte ha logrado él llegar hasta Tucumán en esta oportunidad, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, esta invitación que tenemos con vos, o la invitación que se ha hecho a la legislatura, para poder divulgar un poco estas tareas que estamos haciendo de investigación. ¿Para quiénes está destinado? ¿Quiénes pueden participar? Y nosotros hemos hecho una invitación extensiva, digamos, a la comunidad, a ámbitos, a sectores académicos, a gente que estudia tanto temas de salud en general como de salud pública, profesionales que están vinculados a temáticas como las que él va a hablar. Es una mirada bastante novedosa, quizá en relación a lo que uno piensa sobre temas de salud, porque es una mirada desde las ciencias sociales, donde se articulan distintos métodos que uno desarrolla. Si te parece, te paso con Eric, que está aquí esperando para charlar un poco con vos. Excelente, dale, charlamos con Eric un rato, así nos comente cuál es su mirada, básicamente. Sí, hola, Eric, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a nuestra interconsulta. Bienvenidos a Tucumán, bienvenidos a Argentina. Muchas gracias. Bueno, ya nos estuvo contando Laura de qué se trata un poco esto de que va a hacer pensar en salud desde las ciencias sociales. A mí lo que me interesa saber es cuál es la mirada que tiene usted desde Estados Unidos hacia nuestra provincia. ¿Cómo ve Tucumán? ¿Cómo ve la región en materia sanitaria? ¿Y cuáles son esos contextos sociales que por ahí preocupan o deben ocuparnos como tucumanos? Bueno, es una buena pregunta, es una pregunta muy compleja. Lo que yo trato de hacer es siempre traer una mirada ecológica y social a estas cuestiones de salud. O sea, por ejemplo, en mis estudios sobre el paludismo, que es un problema histórico aquí en la provincia de Tucumán, yo enfoco tanto en los aspectos biológicos y ecológicos de los mosquitos, que son que transmiten la enfermedad, ¿no? Como en las condiciones sociales, como la pobreza y las condiciones laborales, que hacía a algunas personas más vulnerables a infectarse con esa enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que trato de hacer. También trato de tomar ideas de este entorno, o sea, no solamente tomar ideas de Norteamérica y traerlos por acá y tratar de imponer ideas académicas de mi país, el país imperialista por excelencia, sino también escuchar a las voces de los académicos tucumanos y argentinos en general.
Ahora, ¿cómo se ha logrado erradicar el paludismo en la región? ¿Cuál es la mirada que usted tiene de cómo se ha logrado? Porque usted habla del mosquito, bueno, de esta enfermedad tan característica, pero nosotros tenemos otra realidad hoy en estos años que nos toca vivir, que es con el dengue, que en el paralelismo también hablamos de un mosquito y es algo que no podemos erradicar. Por ahí quizás, deduciendo de cómo se ha erradicado el paludismo, podemos hablar de cómo se podría erradicar a futuro el dengue. Ujú. Sí, es una buena pregunta y hay ciertas semejanzas entre las dos enfermedades, pero en otros sentidos son muy distintos y hay que reconocer eso. Pero bueno, básicamente la historia corta es que el paludismo fue erradicado con el uso de insecticidas como era el DDT, el famoso DDT que, bueno, ahora se reconoce que es muy peligroso, ¿no? Y amenaza a la salud pública, contamina. Pero en esa época, estoy hablando de los años 40, se hizo una gran campaña de erradicación durante el primer gobierno de Perón, justamente, bajo la dirección de Carlos Alvarado, que era un médico jujeño, y fue como una campaña relámpago. Dentro de 3 o 4 años casi se erradicó del norte. La verdad es que el paludismo estaba todavía acá y se transmitía a niveles muy bajos por muchas décadas más, pero en el contexto tucumano fue erradicado a fines de los años 40. Pero hay otro detalle interesante y importante para mí, es que Alvarado, este médico, también era de su manera ecologista. O sea, él entendía muy bien la ecología de esta enfermedad, lo estudiaba muy de cerca y decía siempre, para controlar a la enfermedad hay que pensar como un mosquito, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso significa que la investigación continua es muy importante. Siempre hay que seguir fomentando la investigación científica, porque ahora con el dengue hay muchas cosas que no sabemos todavía. O sea, no tenemos la perspectiva desde la ciencia suficiente para controlar esa enfermedad. Y también el contexto social es importante en ese caso. Ahora, ¿qué cree que es, cuál cree que es, mejor dicho, la similitud que hay con el paludismo y el dengue? Ha dicho algo muy, muy claro, que es pensar como el mosquito. No sé si nosotros hemos llegado a pensar como el mosquito como para poderlo erradicar, pero sí creo que el contexto social del que usted habla marca mucho el cómo poder eliminarlo, porque siempre se habla de descacharrar para que no haya criaderos, para que no haya mosquitos, y pareciera que es algo que en la región no lo podemos comprender todavía, porque sigue existiendo y cada vez hay más mosquitos. Lo que se ha hecho es entrar en una zona de vacunación como para que no tengamos una enfermedad de riesgo. Hemos bajado los casos de la enfermedad de dengue, pero lo cierto es que el mosquito sigue en circulación. Ahora para nosotros se vienen épocas en donde el calor empieza nuevamente, empiezan las lluvias y es como tenemos un tema de nunca acabar. Y no sé si pensamos como el mosquito. ¿Dónde estaría el mosquito ahora si pensáramos como él? Claro, lo que pasa es que el mosquito que transmite el dengue es muy, muy distinto que el mosquito, que transmite el paludismo, porque ese mosquito que transmite el paludismo, que puede transmitirlo, es un mosquito que tiene sus criaderos en las afueras de las ciudades, en arroyos, En las zonas rurales. Zonas rurales y más fáciles tal vez de controlar, ¿no? Pero el tema con el dengue es que ese mosquito, Aedes aegypti, es que es abundante en el entorno urbano, en los ambientes urbanos. Están en todos los patios de todas las casas, o se puede criar en casi cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces requiere mucha voluntad del sector privado, digamos. O sea, la gente misma en sus casas tienen que hacer un esfuerzo para controlarlo. Y ahí se da la diferencia. En el caso de la campaña de erradicación del paludismo, es que no era necesario contar con el apoyo del público. Iban y rociaban con insecticida igual. Y hoy en día no puede entrar y rociar donde quiera el Estado. O sea, necesita más voluntad de la gente, pero también hay que reconocer que la gente con bajos recursos no tiene la capacidad siempre de prepararse para un brote de dengue, porque Exacto. tienen tanta otra cosa que les preocupa, ¿no?
No, y además que el tener el insecticida, el poder poner espirales, poder poner algo que mate a estos mosquitos, usar el repelente ya de por sí aquí en la Argentina es bastante caro. Entonces son temas de que, como usted dice, no nos llegan ni nos toca a todos el cómo poder hacerlo. Simplemente poder descacharrar y poder controlar eso. En cuanto al criadero, sí, pero una vez que el mosquito se reproduce, ya la situación es otra y hablamos de economía en ese caso. Sí, sí, exactamente. Por eso, Roxana, también Sí. está muy buena la posibilidad que vamos a tener mañana con Eric en la legislatura, ya que vamos a tener actores de distintos sectores para hacer puesta en común y mirar de una manera más articulada estos problemas, ¿viste? De una perspectiva que articule agentes, por ejemplo, que trabajan en centros de salud o personas que estudian desde la Facultad de Medicina o investigadores del campo de las ciencias sociales. Entonces, tener esta esencia, digamos, tan diversa, nos va a permitir poner en discusión también estas cuestiones y hacer una reflexión sobre estos temas que son tan urgentes también para nosotros como tucumanos. Exacto, y hablar de investigación en este sentido, porque, a ver, yo me sigo quedando con esto que dijo Eric, de pensar como el mosquito. Si pensamos como el mosquito, hoy, por ejemplo, el mosquito estaría durmiendo, hoy el mosquito se está reproduciendo, hoy el mosquito está esperando que llegue el calor, y el mosquito está esperando los acervorios de agua que seguramente se van a dar en las próximas lluvias, porque estamos por entrar en estos días, como yo lo decía al comienzo del programa, en estos días de calor, de calor, de frío, pero ya ha quedado demostrado que el frío de Tucumán no es un frío que mate la larva, entonces que esto continúa. Si pensáramos como el mosquito está preparando sus dientes para salir en la primavera, eso está claro. Claro. Estoy de acuerdo. Ahora está en la fase de huevos, o Claro. sea, y esos huevos pueden sobrevivir varios meses hasta un año antes que se convierten en larvas, ¿no? Entonces, ahora yo diría, yo no soy, bueno, no soy técnico de salud pública, pero justamente ahora o hasta septiembre, octubre, esa es la hora de hacer, de prepararse, o sea, hacer los esfuerzos para controlar antes que se dé un brote. Lo que he observado muchas veces en muchos lugares es que, no sé, a veces las autoridades sanitarias esperan hasta que haya un brote y ya es tarde para empezar a controlar los mosquitos, ya está difundida la enfermedad, ya Exacto, es se ahora está. cuando está en larva, en donde hay que erradicarlo y matarlo. Así que también es una tarea para cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas, porque esto no depara dinero, depara una cuestión que tiene que ver con ir, fijarnos que no queden estos reservorios de agua, que la comida, el agua del perro no tenga larvas a la vuelta, que las piscinas, por ejemplo, estén en condiciones, porque es una época también en donde se dejan muchas piscinas con agua sucia, estancada durante todo el año, y si nos ponemos a ver, puede haber larvas alrededor. Entonces, eso también es una tarea de cada uno, de ponernos en el trabajo de en esta época no permitir que ese mosquito que hoy es larva nazca. Entonces vamos también a hacer un trabajo comunitario y a trabajar en cada uno de nosotros para poder erradicarlo antes que el problema sea de salud pública. Otra cosa también que me parece importante que uno tenga en cuenta, Roxana, es que quizá uno cuando habla muchas veces en términos de salud, está pensando en un problema concreto, un resfrío, una gripe, una quebradura, algo inmediato y no desde una mirada preventiva. Nosotros tenemos, por suerte, un sistema sanitario que tiene una mirada de prevención de la salud. Entonces, también es una tarea de las familias, de las comunidades, empezar a pensar de manera preventiva en esta cuestión del dengue, teniendo información sanitaria adecuada sobre estas cuestiones que quizás son pequeños lineamientos que si uno los toma para el hogar, podemos empezar a hacer un cambio sustancial, digamos, en estas cuestiones a partir del apoyo de todas las personas, de todos los que vivimos en Tucumán y padecemos este problema. Excelente. Bueno, y otro tema que le quería consultar a Eric tiene que ver con el impacto del COVID. ¿Cómo se ha vivido en Estados Unidos la época del COVID, la época de pandemia, estos años tan duros? ¿Y cuál creen ustedes que ha sido el impacto en los países de Sudamérica, en Argentina puntualmente, que tiene que ver en algo distinto a lo que se ha vivido y el impacto que han tenido ustedes en Estados Unidos como región y como ciudadanía, ¿no? Sí, les puedo contar un poco cómo fue mi experiencia, cómo fue la experiencia en los Estados Unidos.
Y lo que pasa en Estados Unidos es que la pandemia se convirtió muy rápidamente en un tema político, o sea, fue politizado, perdón, muy tempranamente. Tenemos una sociedad muy polarizada en este momento y yo creo que la pandemia aumentó esa polarización política que tenemos, ¿no? Mucha gente empezó a creer en teorías conspiratorias que también circulaban acá, ¿no? La idea de que había un chip en la vacuna y ese tipo de cosas. También la opinión pública estaba muy dividida en el tema de las mascarillas. El encierro mismo. Tapaboca, claro, acá también pasó eso. Pero una diferencia importante, si entiendo bien la situación de acá, es que acá había un encerramiento o como tipo cuarentena como muy duro, o sea, no se permitía circular por las extremadamente calles, estricto. Muy estricto. Y en Estados Unidos nunca pasó eso en ningún lugar. O sea, no había ningún control de circulación de las personas. Cerraron muchos negocios, eso sí. O sea, el Estado decía, bueno, este negocio se queda abierto, este tipo de negocio tiene que cerrar. Pero siempre teníamos la libertad de circular, de estar afuera. Hoy, con el diario del lunes, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué fue lo mejor? ¿El encierro absoluto que se vivió en Argentina o la libertad de circular que tuvieron ustedes en cuanto a la mortalidad de gente, en cuanto a la transmisión del virus? Yo creo que tal vez hay un término medio, ¿no? Es que nosotros por ahí teníamos demasiada libertad, a la vez es que tenemos una sociedad que resiste mucho los límites a la libertad. Entonces, solamente con esas medidas, la mitad del pueblo ya estaba como enojado y se puso mal. Pero yo creo que, no sé, tal vez acá era muy estricta las políticas durante la pandemia y no siempre tenían una lógica, no sé, bien pensada, tal vez desde el punto de vista siquiera científica. O sea, yo creo que era demasiado. Lo que pasa es que, a ver, Eric, yo creo que hay algo que sí nos diferencia en este lugar de tercer mundo en el que estamos y en el primer mundo en el que ustedes viven, y que la medida del encierro tuvo más que ver con los insumos que también tenían nuestros hospitales, nuestros sanatorios y la capacidad que teníamos de podernos internar si nos enfermábamos. Recordemos que no teníamos una capacidad grande de respiradores en todo el sistema público, ni siquiera en el sistema privado. Entonces no estábamos preparados para recibir una pandemia como la que recibimos, y enfermarnos implicaba morir. Entonces creo que a eso también tuvo que ver el encierro. Quizás, pregunto desde la ignorancia, como para que usted me cuente cómo es el sistema que ustedes manejan público y privado en Estados Unidos, y si la capacidad de respiradores que ustedes tenían, la capacidad de oxígeno y de medicamentos, estuvo a la altura de las circunstancias de una pandemia como para permitirles la libre circulación. Aquí por lo menos sabíamos que una enfermedad en los comienzos de pandemia implicaba morir porque la capacidad de respiradores era muy, pero muy baja. Sí, yo comprendo. No, en algunos lugares, como en Nueva York, por ejemplo, a principios de la pandemia, no sé, ahí por marzo, abril del 2020, los hospitales estaban casi colapsados por la cantidad de pacientes que se presentaban con síntomas de COVID. Y yo entiendo que hubo como escasez de insumos. También en Estados Unidos, en ciertos lugares, hubo escasez hasta de mascarillas por mucho tiempo. Pero también somos un país grande, entonces algunas medidas que eran apropiadas para Nueva York en ese momento, tal vez no eran apropiadas para, no sé, el estado de Montana o de Wyoming o algo así, en las zonas más rurales. Entonces para mí hay que tener políticas sanitarias que van conforme a la situación local. Eso para mí es lo más importante. Ahora, en Estados Unidos, en la época de pandemia, ¿hubo especulaciones de precios, por ejemplo, en barbijos, en alcohol? ¿Hubo faltantes en farmacias? Porque eso también pasaba acá en nuestro país. Esas especulaciones existieron, de que uno quería comprar barbijos y barbijos no había, y pagábamos a precios exorbitantes una mascarilla como para poder salir básicamente a comprar
comida en un supermercado. Hubo especulación con el alcohol, como también lo hay cuando llega la época de dengue, en que especulan con los precios de los repelentes y de repente ni el que tiene ni el que no tiene puede comprar porque son tremendamente elevados. ¿Esa especulación es meramente argentina? Y pasó algunas cosas así también en Estados Unidos. Yo me acuerdo que el papel higiénico, eso era lo que más se codiciaba en el momento y subieron los precios del papel higiénico porque todo el mundo pensaba que iban a estar cerrados por mucho tiempo, ¿no? Pero después con el tema de la mascarilla sí había escasez, había escasez de esas tapabocas porque también se destinaban a los hospitales, a las clínicas. Entonces no era para todo el público, al principio no había cantidades, pero después de 6 meses el gobierno nos regalaban las mascarillas gratis. Se las mandaban por correo a cada ciudadano que pedía, totalmente gratis. Entonces yo creo que en algunos sentidos la respuesta del gobierno nacional en Estados Unidos fue muy bueno, y en otros sentidos no. Se desorganizó rápidamente cuando se politizó el tema. Y al principio, bueno, se acuerda que el presidente era presidente Trump y bueno, no fue tal vez la mejor persona para enfrentar una situación tan compleja. Claro, no la más empática como para estar en ese lugar. No, y también es culpable de difundir mucha desinformación, y eso también es un peligro. O sea, toda esta historia que decía que, ¿cómo se llama? La ivermectina. La ivermectina. La ivermectina, que eso iba a curar. O sea, decía muchas cosas falsas y sus seguidores lo seguían, y muchas personas rechazaban la vacuna, muchas personas que sobrevivirían si no hubieran rechazado las vacunas, otros... Bueno, aquí en la Argentina eso fue masivo, la gente se volcó masivamente al vacunatorio, ni bien llegaron las vacunas, la gente se vacunó, eso impidió que mucha gente muriera, pero mucha gente que también estaba en contra de la vacunación terminó falleciendo. ¿Cuál es la verdad de la vacuna a futuro, a presente? Lo podremos saber o no, pero lo cierto es que desde que la vacuna se instauró y desde que nosotros nos hemos vacunado, el sistema por lo menos ha dejado de colapsar, ha dejado de haber tantas muertes y la pandemia fue disminuyendo. No sé si es la manera en la que lo ven ustedes desde esta mirada social que tienen. Claro, a este punto también, Roxana, eso es importante lo que vos estás mencionando, porque en el contexto de las investigaciones que hemos realizado con Eric, esto es un dato que sale. Y por eso el tema de la mirada ecológica de estos problemas de salud, y también tener en cuenta cómo piensan y cómo obran las personas en distintos contextos, porque es muy complejo pretender hacer una comparación entre naciones donde hay muchas variables que intervienen y además las personas funcionan de otra manera. Nosotros tenemos una fuerte tradición sanitarista, tenemos mucho conocimiento sobre lo que son las vacunas, tenemos un calendario muy rico en cuanto a vacunaciones y a cuestiones que tienen que ver con la salud materno-infantil, y eso es algo que sale cuando nosotros hacemos nuestra investigación, no solamente en la percepción que tiene la gente sobre las vacunas, sino también la predisposición a vacunarse y vacunar a sus hijos y cuántos saben sobre temas de salud materno-infantil, y eso tiene que ver con la capacidad instalada que tenemos a distintos niveles de la salud. Es muy interesante porque lo está pasando ahora con el dengue, o sea que lo hemos aprendido en pandemia y lo estamos replicando en dengue. Cuando dengue se empezó a vacunar el año pasado, hemos bajado los índices tremendamente con la vacunación. El proteger al personal sanitario, sin ir más lejos, este año, cuando se ha comenzado la época de invierno y se ha protegido el personal sanitario y cada persona que deba ingresar a una farmacia, a un hospital o a un sanatorio o a un consultorio médico, hacerlo con barbijo, ha protegido el sistema de salud para hoy no tener faltantes de médicos, faltantes de enfermeros y y capacidad sanitaria para sostener cualquier tipo de enfermedad. Creo que nos hemos adelantado, por lo menos acá en Tucumán, en grandes pasos en ese sentido. No sé si ustedes los ven de esa manera. Sí, me parece que sí. Además, esto es otra cuestión que nosotros lo vemos en nuestras investigaciones. En general, cuando hay situaciones
no sé, te pongo ejemplos más exagerados. Ante situaciones de desastres naturales o ante situaciones como la que hemos atravesado, como la pandemia, hay una cierta inteligencia colectiva que busca resolver estas cuestiones y nosotros, Tucumán, una provincia tan castigada con el dengue, ya tenemos estos mecanismos un poco más aceitados para resolver o para ya tomar, digamos, del sistema sanitario las herramientas que nos brindan a nosotros como ciudadanos para poder avanzar en resolver estos temas que nos competen y que nos perjudican o nos complican en temas de salud. ¿Crees que esto nos deja como bien parados, si Dios nos lo permita, puede haber una nueva pandemia o una endemia, no necesariamente una pandemia, pero sí que podamos estar preparados para una situación límite como la que hemos tenido que vivir? Ojalá que no nos toque de vuelta, ¿o no? Exacto, eso es lo que pedimos, pero bueno, también nos ha movilizado, ¿no? Hoy estamos hablando de nuevas cepas de COVID que vienen desde Brasil. Buenos Aires se está haciendo eco de esto con temperaturas mucho más bajas que las que vivimos acá en Tucumán, pero es real que hay nuevas cepas que están ingresando al país y también nos espanta el horror de saber que esto puede volver a pasar y si estamos preparados o no para esto. Es algo de lo que no se desea, pero sí, desde esta mirada que tienen ustedes, desde el pensamiento, desde la información, desde la investigación, es importante saber que estamos en manos de gente que sigue estudiando, que sigue evaluando y que sigue viendo las consecuencias y también analizando las posibles situaciones, porque es lo que nos deja como ciudadanos un poco más tranquilos ante la cara de poder volver a vivir algo así. Exactamente. Claro, justamente por eso también el tema de la conferencia de mañana, de pensar en tema del aporte de las ciencias sociales y revalorizar las tareas de ciencia que se hacen en nuestro país, que muchas veces, bueno, te agradecemos este espacio de divulgación, muchas veces uno tan en su tarea académica no encuentra el momento para dar a conocer a la ciudadanía en lo que uno trabaja o en lo que uno se dedica, pero hay mucho talento en nuestro país en el área de investigación. Y bueno, siempre es el interés esto, de estar al día con los problemas que afectan a nuestra sociedad y desde las distintas miradas de todas las disciplinas que participan en ello. Así es, bueno, la invitación está hecha para mañana, pero no quiero dejar de preguntarle a Eric por una cuestión que es netamente política y que él debe estar al tanto. ¿Y cómo están viviendo los investigadores hoy en la Argentina con este recorte presupuestario, con la eliminación de muchos sectores de CONICET, con todo lo que estamos viviendo con este gobierno? Ellos, haciendo un paralelismo, tienen gobiernos muy similares al gobierno libertario que hoy estamos viviendo. Entonces Eric debe tener una mirada también social puesta en los investigadores y en cómo ustedes están viviendo esta etapa de este gobierno. Es imposible no hablar de política cuando hablamos de investigación y de salud. Eric, ¿ustedes cómo están viendo la situación de la Argentina? Bueno, para mí es algo terrible. O sea, yo escribí un artículo sobre este tema cuando recién asumía Milei hace 2 años, ¿no? Fue en el 2023, que veía que se venían los recortes en salud, en educación. O sea, fue anunciado, él siempre lo decía, y ahora estamos viendo las consecuencias. Y estos recortes son muy peligrosos para este país. Si Argentina quiere estar preparado para la próxima pandemia, o si se quiere enfrentar con problemas sanitarios más comunes y corrientes, necesitamos médicos, investigadores, no solamente de las ciencias exactas, pero también de ciencias sociales. Necesitamos educación y ya no había tanto presupuesto para un organismo como CONICET. O sea, CONICET cuando funcionaba a lo máximo no tenía un presupuesto digno para un país como Argentina. O sea, tiene que tener más presupuesto, no menos, comparado con los Estados Unidos. O sea, casi no ganan nada los investigadores de CONICET. Viven en condiciones a veces muy precarias los investigadores de CONICET. Entonces, no, yo veo, no, le doy la negativa a lo que está haciendo. Bueno, de hecho, hoy por hoy es un día muy importante en donde el pueblo se ha manifestado porque se ha suprimido la ley para los discapacitados. Mañana se va a tratar una ley también para que el Hospital Garrahan pueda seguir funcionando. Es el hospital por excelencia en donde tratan todas las enfermedades pediátricas y en donde
todo el soporte del país está puesto en el Hospital Garrahan, porque todos los niños que no tienen soluciones a muchas problemáticas de salud en el interior son derivados al hospital de Buenos Aires, y de repente estar en una situación en la que dependemos de una ley sanitaria, en donde estamos dependiendo de una ley de carrera universitaria para que la universidad básicamente no tenga que cerrar sus puertas por la falta de presupuesto, es una crisis que no puede dejar de preocuparnos, porque son como los pilares de una sociedad, la educación, la salud, y lo vemos con extrema preocupación todos los comunicadores mismos, y ni hablar de los profesionales de la salud que trabajan a diario con toda esta problemática. Entonces, yo digo, quizás la mirada que tienen ustedes desde afuera puede ser una mirada quizás mucho más objetiva o menos política de la que nosotros podemos brindarle desde nuestro lugar, pero sí me gustaba conocer cuál es la opinión que tiene usted de esto, del cómo se están manejando las cosas, porque claramente no somos un país del primer mundo que mañana, sin investigadores, sin médicos o con un hospital menos como Garrahan, podemos llegar a subsistir. Que cierren hospitales de la magnitud del Garrahan es como cerrar el hospital italiano y otros más, en donde la esperanza de nuestros hijos y de nosotros mismos está en conseguir el mejor profesional, donde los médicos residentes están haciendo un gran esfuerzo para profesionalizarse, y en donde también los médicos del exterior que vienen a brindar sus capacitaciones los hacen en hospitales de esta magnitud. No andan hospital en hospital en el interior capacitando, sino lo hacen en hospitales de gran importancia como estos que mencionaba, y que hoy por hoy esas puertas se puedan llegar a cerrar nos atemoriza tanto como una nueva pandemia. Sí, yo diría que también este es un problema a nivel internacional, porque nosotros en Estados Unidos, hace 6, 7 meses que asumió Trump de nuevo, ha habido muchos recortes en lo que es educación, salud pública. Él está amenazando constantemente a las universidades y a la libre circulación de ideas en las universidades. Y bueno, para mí Milei, todo el mundo sabe que Milei y Trump son muy amigos y comparten muchas perspectivas. Por eso cuando te escuchaba hablar de la pandemia y de Trump, se me vino todo lo que estamos viviendo ahora a la cabeza. Sí. No, estamos pasando cosas muy parecidas en los Estados Unidos, aunque, bueno, en muchos sentidos ya estamos en un nivel más alto, digamos, en cuanto a cuánto se invertía en la investigación. Entonces los recortes nos afectan, pero aquí en Argentina, empezando de un nivel ya bajo de inversión en la investigación científica, los recortes van a afectar mucho más. Claro, ¿y cómo se va a continuar? Ese es el problema. ¿Cómo se van a continuar investigando? ¿Cómo vamos a llegar al momento en donde digamos, bueno, vamos a estar mejor parados, pero si no tenemos investigadores, no tenemos médicos, no tenemos universitarios? La verdad que los recortes en ese sentido creo que no nos están ayudando a tener una visión más positiva del asunto. Sí, yo no sé qué pretende hacer Milei realmente. Yo sé que es libertario, pero si él estudia el caso de cerca de un país como los Estados Unidos, que él tanto admira, tiene que darse cuenta que el gobierno nacional en Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en la investigación científica, que eso beneficia al sector privado también en el largo plazo. Todas las innovaciones como el Internet, la biotecnología, para nombrar algunos, eso todo empezó con la inversión pública del gobierno en la ciencia. Y bueno, el sector privado es beneficiario de eso. Y no se puede, el sector privado no va a seguir investigando temas que no son como lucrativos en este momento, y no es una política pensando en el largo plazo de cómo mejorar este país. Eric, económicamente hablando, ustedes los investigadores, los profesionales, ¿están bien pagados en Estados Unidos? ¿Consideran que tienen un salario justo para el trabajo que hacen y el aporte que hacen a la comunidad y al mundo? Y sí, es un tema un poco sensible, pero sí, yo creo que sí, bueno, objetivamente nos pagan, eso a qué voy, nos pagan mucho mejor que pagan los investigadores o los académicos acá en Argentina. A veces me da mucha pena. O sea, sí, yo creo que nuestros salarios son justos,
y sí podemos progresar con esos sueldos. Sí. Con la experiencia libertaria que tienen ustedes en Estados Unidos, cuando se han hecho recortes en áreas tan sensibles como las que estamos hablando? ¿O son áreas que se han protegido? No, o sea, yo me refiero, por ejemplo, a los recortes a los organismos de ayuda, de apoyo internacional en temas de salud. O sea, tenemos la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno Nacional que cerró sus puertas, o sea, por la intervención de Elon Musk, y ese organismo de gobierno proveía medicamentos para la SIDA, para la malaria o el paludismo, para la tuberculosis y otras cuantas enfermedades, y beneficiaban millones de personas en todo el mundo con esos fondos del gobierno nacional, y ahora se cortó todo y están como abandonadas muchas personas del mundo que dependían de esos insumos que donaba los Estados Unidos. No, es terrible lo que está pasando, y yo creo que muchas veces el público no se da cuenta, el público en mi país no se da cuenta o no le importa lo que está pasando. Bueno, ojalá que todos nos demos cuenta de que hay que tirar para adelante, que hay, como yo digo, hay áreas que deben ser consideradas esenciales para que podamos seguir creciendo como país, y para que por sobre todo tengamos una salud digna todos. Todos tenemos que tener derecho a la educación y a la salud como pilares fundamentales, ¿no? Y es la manera de que podemos seguir creciendo como nación. Así que bueno, esperemos que todo esto de algo sirva, estas charlas, estos mensajes y esto que hacemos a través de los medios de comunicación, de poder llegar a cada uno de nuestros oyentes con este pequeño aporte, pero para que entre todos podamos crecer. Hablábamos, y acá de hecho nuestros oyentes también nos dicen, al dengue lo podemos frenar entre todos, que revisemos nuestras casas, que ayudemos a los vecinos, y es real, eso es una tarea comunitaria que también es un compromiso social. Esto no se hace solo desde la parte gubernamental, se hace desde el aspecto social y desde el compromiso también de la educación que cada uno toma cuando decide estudiar una carrera, cuando decide hacer un posgrado, cuando necesita o cuando decide ser un investigador, involucrarse y estar en estos temas, a pesar de lo poco, de lo mucho que se cobre, el compromiso social que tiene cada uno desde su área, creo que es lo más importante. Así que bienvenido a nuestra provincia, Eric. Muchísimas gracias. Un placer, y bueno, Laura, la invitación está hecha. Mañana entonces contanos cómo va a ser la mecánica, dónde va a ser, le recordemos a la gente que nos está escuchando. Mañana a las 9 de la mañana en el salón número 8 de la legislatura va a estar Eric profundizando un poco más sobre estos temas, así que los que estén interesados los esperamos. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Eric, bienvenido, y ojalá que haya muchísimas charlas más como estas, enriquecedoras, porque vale la pena tratar estos temas, y también que conozcamos cómo viven en otros sectores del mundo, en donde creemos que el primer mundo por ahí es muy, pero muy diferente al nuestro, y hay cosas en las que sí hemos avanzado como sociedad, que también tienen que ver con las carencias que tenemos, ¿no? El ir para adelante nos hace que desde la carencia podamos tener esa empatía, ese lugar y ese momento en donde podamos compartir otras experiencias. Así que a seguir por esa línea, que lo demás calculo que se va a ir dando a medida de que haya más gente comprometida, más gente que investigue, más gente que estudie, más gente que se prepare para un mundo mejor. Gracias, Laura. Gracias, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Eric. Hasta luego. Escuchaban entonces a la doctora Laura Cordero, ella es del CONICET, es investigadora del CONICET, el doctor Eric Carter, él es de Minnesota, Estados Unidos, van a hablar mañana sobre pensar en salud desde las ciencias sociales, en este contexto de Tucumán del que estamos hablando, y en estas diferencias que tenemos de regiones, pero estas diferencias que nos hacen ser iguales en el transcurso del tiempo. Pausa cortita y ya volvemos. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa. Vapear o usar narguilé en espacios cerrados ya no es solo una mala costumbre. Ahora también está prohibido por ley. Respirar en un ambiente sano también es un derecho. Por eso celebramos la Ley 9882, que protege el aire que compartimos. Honorable Legislatura de Tucumán. El gobernador
gobernador Osvaldo Jaldo tomó juramento a más de 1.000 agentes para el servicio penitenciario. A la política de seguridad que hemos planificado le hemos adosado una política carcelaria. Han prestado juramento 1.000 agentes del servicio penitenciario. Hemos triplicado el personal del servicio penitenciario de la provincia de Tucumán. Es decir, que este gobierno hizo inversiones importantes y los resultados están a la vista. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Llega la hora más saludable de la radio. Interconsulta con Roxana Bazán por Radio Prensa. Interconsulta. Nelo Play Music. Memories die out too hard. And we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set our mind afire, knowing we couldn't hide, but we didn't know. Esta semana es la semana de la lactancia materna, va a haber muchas actividades. Si quieren pueden buscarlas a través de nuestro Facebook, en Interconsulta, es nuestra fanpage. Ahí hemos puesto todas las actividades que va a haber para esta semana de la lactancia. También, como siempre les digo, lo pueden hacer a través de las páginas oficiales, como es la página del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Pero bueno, queremos hablar en estos minutos que nos quedan sobre varios estudios que se han hecho en estos últimos días. Por ejemplo, los golpes en la cabeza. Conoce si pueden provocar una ACV. Es una nota muy interesante que ha publicado el Ministerio de Salud, en donde dice que el médico neurólogo, el jefe de la unidad de ACV del Hospital Padilla, Jerónimo Cosio, habló sobre las potenciales consecuencias que pueden tener los golpes en la cabeza a nivel salud cerebrovascular. En este contexto, Cosio advirtió que los traumatismos crónicos reiterados de leve intensidad incluso tienen sus consecuencias a largo plazo y que se denominan encefalopatía traumática crónica. Esta es la enfermedad neurológica crónica y degenerativa. Esto significa que progresivamente neuronas se van perdiendo a consecuencia de golpes de traumatismos reiterados a lo largo de la vida del paciente, sobre todo conocido en deportes de mucho contacto como el boxeo, el rugby o el fútbol americano. Respecto a las consecuencias, el especialista se refirió a que suelen empezar a notarse años o incluso décadas después de los eventos traumáticos reiterados, con manifestaciones clínicas especialmente desde el punto de vista cognitivo, como trastornos de la memoria, de atención, dificultad para resolver problemas, trastornos de la conducta, del comportamiento de estados de ánimo, ansiedad, depresión, y también incluso pueden acontecer trastornos motores como el parkinsonismo. No vinculamos al ACV con traumatismos crónicos reiterados a lo largo de la vida del paciente. En cuanto a los golpes en la cabeza que pueden acontecer cuando se viaja en un vehículo sin protección, como por ejemplo ir en una moto y no tener casco, son perjudiciales, y el ACV, como consecuencia de un traumatismo de cráneo de este tipo, puede tener lugar, ¿sí? Pero también puede acontecer ante un movimiento brusco de cuello que pueda lesionar arterias y producir lo que se llama la disección arterial. Es lo que explicó el doctor Cosio, quien es el encargado del área y de la unidad de ACV del Hospital Padilla. Con respecto a los golpes en la cabeza, miren qué tan importante. Estamos hablando de golpes reiterados, ¿sí? Que se puedan ir dando a menudo. Bueno, por otro lado, algo que también ha sucedido en esta semana, que se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán
para fortalecer la producción de medicamentos y prácticas profesionales. El ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, junto a su gabinete, encabezó la firma de un acta acuerdo con la decana de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, la doctora María Inés Gómez, con el jefe de la farmacia oficial, el farmacéutico Eduardo Carrillo, para avanzar en la producción conjunta de medicamentos, control de calidad y la implementación de prácticas profesionales en hospitales del sistema provincial. Al referirse al objetivo principal de la reunión, la decana dijo que ya existían convenios marcos entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Sistema Provincial de Salud, pero que hoy se ha firmado un acta específica para la producción de medicamentos desde la facultad, ya que la facultad provee a algunas instituciones como a la propia obra social de la universidad y a alguna farmacia del Sistema Provincial de Salud. Pero unir los esfuerzos con la farmacia oficial es muy productivo porque permite trabajar junto con la producción y el control de calidad con personas totalmente capacitadas de ambas partes. Por otro lado, la decana de la Facultad de Bioquímica puso valor a la infraestructura disponible de ambos organismos, señalando que la farmacia oficial está ubicada en un punto estratégico de la ciudad, mientras que las facultades cuentan con predios útiles como el Centro Herrera. Además, destacó que la reunión ha permitido avanzar hacia nuevos proyectos conjuntos y se acordó la posibilidad de que estudiantes de la carrera de farmacia realicen prácticas o pasantías en distintos hospitales del sistema provincial, lo cual responde a una necesidad concreta de farmacéuticos, es lo que se le expresó al ministro en esta oportunidad. En este sentido, la decana comentó también que se firmaron 2 actas específicas para que estudiantes del interior puedan hacer sus prácticas profesionales obligatorias en sus lugares de origen, facilitando su formación y mejorando el acceso a zonas alejadas. Asimismo, mencionó que la carrera de farmacia se encuentra en proceso de acreditación con un nuevo plan de estudio, lo cual lo hace aún más valioso al trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Estamos muy contentos, es lo que dijo el jefe de la farmacia oficial, Eduardo Carrillo, al incorporar estos nuevos conocimientos y la capacidad de todo el entorno que tiene la universidad con el CIPROSA. Al sistema público esto le hace muy bien, primero porque tenemos una escuela, docencia y mucha capacidad en la gente universitaria, y segundo porque nosotros tenemos todo lo que es material productivo en la farmacia oficial, a través de todas las máquinas de alta generación que se han incorporado nuevamente en la farmacia oficial en estos últimos tiempos. Asimismo, Carrillo resaltó el impacto directo del convenio en la formación profesional. Dijo que fijar esta relación de pasantías permite que el futuro farmacéutico conozca todo el proceso, desde la producción del medicamento hasta su dispensa en hospitales. Esto les brinda una mirada real sobre su rol dentro del sistema público de salud. Finalmente, ambas partes coincidieron en que este tipo de articulaciones no solo fortalecen la salud pública, sino que además brindan la oportunidad de desarrollo académico, científico y territorial para estudiantes profesionales que usan este sistema público. Gran e importante acuerdo que se ha firmado entre la Universidad Nacional de Tucumán para fortalecer la producción de medicamentos y las prácticas profesionales con las carreras de medicina y de bioquímica. Así que celebramos que estas actividades se den, celebramos siempre que estas cuestiones sigan avanzando, que se puedan hacer buenos convenios, que se puedan avanzar también en esto de la territorialidad, que lo hablábamos la vez pasada con kinesiología, para que cada uno de los chicos que son del interior de la provincia puedan quedarse a hacer sus prácticas profesionales en sus lugares de vivienda y no tener que venir a la capital a abarrotar el sistema público, sino que en diferentes nosocomios y en diferentes reparticiones también del CIPROSA, en el sur o en el este o en el oeste de nuestra provincia, también que hay alumnos que estudian en nuestra queridísima UNT puedan tener alcance y en ese sentido puedan hacer sus prácticas en su lugar de origen y avanzar en lo que va a ser la cobertura a futuro, teniendo profesionales de esta magnitud. Así que bueno, de esta manera terminamos esta interconsulta, como les digo, todos los martes a partir de las 21 horas. Ustedes tienen este espacio que es la hora más saludable de la radio. Tenemos nuevo canal de YouTube,
Roxana Bazán Pérez, para que nos busquen a través de YouTube, puedan seguir todos estos programas, los vamos a ir subiendo y de esta manera ustedes los van a poder repetir, van a poderlos compartir también con aquellos familiares, amigos o profesionales con los que quieran charlar sobre estas temáticas, que es lo importante, que entre todos hagamos prevención, que entre todos podamos charlar de salud, que entre todos podamos tener grandes profesionales, investigadores y demás para poder seguir dialogando sobre estos temas. Mañana es un día muy importante en el Congreso, en donde se va a tratar, como les decía, el tema de la carrera sanitaria, también para los profesionales del Hospital Garrahan, nuestro apoyo para que esto finalmente tenga un final feliz, para que nuestros jubilados, para que nuestros discapacitados tengan un mejor vivir. Se darán cuenta que en los recortes en áreas tan sensibles como la salud, la educación, la seguridad y también la investigación no es lo que nos va a llevar a buen puerto. Esperamos que tengamos una buena semana, que tengamos buenas noticias y que sea con mucha salud para todos. Será hasta la próxima, si nos acompañan el próximo martes a las 20 en nuestra próxima Interconsulta. Chao. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa. Vapear o usar narguilé en espacios cerrados ya no es solo una mala costumbre. Ahora también está prohibido por ley. Respirar en un ambiente sano también es un derecho. Por eso celebramos la Ley 9882, que protege el aire que compartimos. Honorable Legislatura de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró una importante obra en la ciudad de Aguilares. Este hermoso paseo centro comercial que se ha construido sobre lo que era la estación del ferrocarril es una obra con una inversión importante. La obra más importante en lo que vamos de gestión, que le va a dar trabajo a 30 familias de nuestra ciudad. Agradecerle al gobernador y al ministro que nos permiten gestionar todos estos eventos. En momentos difíciles que vive nuestra patria argentina, estamos acompañando a los intendentes y estamos aportando. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.